Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. En una ceremonia formal, el Congreso Nacional juramentó en sus cargos al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, y a Daniel Cibrián Bueso como fiscal adjunto del Ministerio Público. La toma de la promesa de ley de ambos funcionarios se realizó en el Salón de Retratos de la Cámara Legislativa a tempranas horas del sábado anterior. El profesional del derecho asumió sus funciones con el claro respaldo de un importante sector de la sociedad civil organizada que supo valorar el resultado de sus primeros años de labores al frente de la Fiscalía General de la República. Mientras, su segundo a bordo es el abogado Cibrián Bueso, quien se desempeñaba como jefe de la división legal del ente acusador del Estado en relevo de Rigoberto Cuéllar, que vacó como fiscal adjunto. Chinchilla inicia su segundo mandato con el respaldo de diversos sectores sociales, entre estos obreros, profesionales universitarios, empresarios, ONGs que luchan por la transparencia y ciudadanos comunes y corrientes, quienes destacan la fuerte lucha contra distintos flagelos que afectan a la población hondureña por parte de la entidad en la gestión de Chinchilla. Los dos abogados fueron electos por la Cámara Legislativa a través de una moción nominativa y bajo decreto legislativo 69-2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La escogencia en ambos altos cargos es por los próximos 5 años, como establece la Constitución de la República. De la primera gestión de Chinchilla destacan al menos 50 operaciones contra maras, pandillas, crimen organizado, cárteles de drogas, propiedad intelectual, crimen común, corrupción e impunidad. El informe Hechos Relevantes del Ministerio Público 2013-2017, presentado este año, muestra los resultados que avalan la gestión de Chinchilla. Entre estos, el impulso de más de 50 operaciones de alto impacto contra el crimen organizado, la corrupción y los delitos contra la vida. También un proceso de reforma de la estructura de investigación que pasó de tener 500 agentes de tribunales a contar con más de 900 debidamente certificados. Otra de las acciones en el mando de Chinchilla fue la creación del reglamento de dirección de fiscalías y la presentación en tribunales de varios funcionarios y exfuncionarios públicos presuntamente vinculados en casos de corrupción. El informe del Ministerio Público resalta que en esta gestión se judicializó el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como los casos de Astrofarma y Shalom, entre otros. Además, se creó la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública y su brazo investigador, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI. Otros datos importantes son la apertura del módulo de atención integral especializado en coordinación con fiscalías de mujer, niñez, adulto mayor y otros despachos, atendiendo solo en 2017 a casi 13,000 víctimas. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles, cerrando esta semana. Hoy es viernes 7 de septiembre. Estamos listos para tener un importante foro esta mañana con los miembros de ACJ para que ustedes conozcan cuál es la posición de ellos en relación a estas nuevas autoridades que van a regir los destinos de la Fiscalía. Exactamente casi hace una semana fue juramentado el abogado Óscar Armando Chinchilla y el abogado Cibrián Bueso, el primero como fiscal general, segundo periodo. Es histórico, es primera vez que en Honduras un fiscal tiene 2 periodos. Serían 10 años del abogado Chinchilla con este nuevo periodo, y ahora lo acompaña Cibrián Bueso como fiscal adjunto. Está don Kenneth Madrid, que es asesor de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Encantado acá de estar en la entrevista y hablando un poco sobre este importante tema, este importante reto que tiene el fiscal general y el fiscal general adjunto, sobre todo el fiscal general para estos nuevos 5 años, que son interesantes porque es un nuevo reto, nuevas
nuevos tiempos para él, sobre todo por estas nuevas expectativas que tiene. Sabemos que el Ministerio Público tiene un plan estratégico con grandes objetivos, con grandes líneas de trabajo, y vamos a hablar un poco sobre estos temas fundamentales que en estos 5 años que pasaron, cuáles han cumplido, cuáles son los retos más importantes que deben de poder materializarse en esta nueva gestión del fiscal Chinchilla. ¿Qué consideraciones le merece que han determinado reelegir al abogado Chinchilla? Creemos que la lucha contra el crimen organizado, sus acciones la han determinado en ese sentido. Creo que la presentación de requerimientos fiscales fuertes contra esa lucha, creo que han determinado un factor fundamental en esa reelección. Creemos que el fortalecimiento de la agencia de investigación, sobre todo de la ATIC, ese fortalecimiento fuerte ha merecido de forma efectiva esa reelección. Creo que ese golpe contra la criminalidad organizada le ha valido fuertemente de que de forma efectiva se agencie esa reelección, pero creemos también que la creación de la OFECIC ha también fortalecido ese punto, y creo que el trabajo organizado que ha realizado junto con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad también ha sido fuertemente un baluarte que creo que hoy por hoy el Ministerio Público también tiene esa parte de esfuerzo que ha internalizado, y esa parte que aún creemos que en esta nueva etapa de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad traslada ese conocimiento fuerte hacia el Ministerio Público, y creemos que también ese ha sido un valor agregado que creemos que el fiscal Chinchilla debe de continuar ese esfuerzo que en este primer mandato consolidó junto con ese trabajo conjunto con la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. ¿Qué aspectos de la personalidad del abogado Chinchilla usted cree pues propiciaron su ratificación y el apoyo de los diputados del Congreso Nacional? Acuérdese que hubo una junta de proponentes, fueron personas a presentar sus currículum, pero al final se determinó que debía continuar el abogado Chinchilla 5 años más. Bien, hay aspectos fundamentales en esto, licenciado Valladares, en el sentido que en el proceso de selección creemos que no llegaron todos los hombres y mujeres que tienen también un peso fundamental y que tienen el expertise suficiente y que tienen los requisitos fundamentales para poder aspirar y tener ese perfil que ya exige tanto la Constitución de la República como la ley del Ministerio Público. Fue muy escasa la participación y obviamente la Junta proponente tenía un mínimo para poder trabajar, y ellos hicieron su labor y tuvieron una lista. Pero bien, el Congreso Nacional de eso pues ya tenía una valoración correspondiente del fiscal Chinchilla, él había pasado un proceso de selección y al final valoró de su personalidad varios aspectos. Uno, reunía el perfil correspondiente, había pasado los filtros necesarios, y aspectos fundamentales como el siguiente. Creemos que hay un aspecto que también lo va a terminar de consolidar a él en este nuevo proceso. Creemos que él se pueda desmarcar eficientemente de la parte política y que su independencia, que la ha permanecido y creemos que al final de su mandato lo terminó de reafirmar, esa independencia es también parte de los aspectos fundamentales que tanto la comunidad internacional como el Parlamento son aspectos que también pesaron al momento que pudiese tener una de las partes objetivas para que el Parlamento pudiese determinar reelegir al fiscal general de la República, y esos aspectos fundamentales son los que también es uno de los retos que va a tener en este segundo mandato, que es fortalecer esa independencia fundamental a la hora de presentación de los requerimientos fiscales y sobre todo algo que está en el ojo de la sociedad hondureña, que es esta unidad fiscal contra la corrupción de la impunidad, porque recordemos que aún falta un mandato fundamental que es consolidar esa unidad por el trabajo que aún falta desarrollar con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, que es trasladar aún más esos conocimientos de los fiscales internacionales, de los jueces internacionales,
y que hoy por hoy veamos requerimientos fiscales más sólidos, investigaciones más fuertes y sobre todo armonía dentro de los órganos a lo interno del Ministerio Público. Una coordinación más eficiente, no solo a lo interno del Ministerio Público, porque se debe ejercer un liderazgo sólido, un liderazgo fuerte, porque en la medida de que la institución se consolide y sea más fuerte a lo interno, también va a poder proyectar hacia lo externo esa eficiencia y esa solidez. ¿Usted cree que va a lograr desmarcarse de los políticos el abogado Chinchilla? Debe hacerlo, licenciado, debe hacerlo porque al final recuerde que los procesos de selección son para eso, obviamente. Él llegó para un proceso de selección a ser fiscal general de la República, pasó todos los procesos necesarios y correspondientes y al final ya al estar debidamente nombrado, él solo obedece a una sola dirección, a la ley. Y ese es el único labor fundamental que tiene él, después de Dios, la ley, y efectivamente debe cumplirlo. Ese es el mandato y la promesa constitucional que se tomó junto al fiscal adjunto y deben de cumplir ese postulado. Y al tener ese postulado vigente, ya no hay que obedecer. Él ya no está sujeto a ningún proceso de selección, más que la evaluación constante de la sociedad hondureña. Y el único actuación que lo va a regir a él y que va a llevar hacia la ruta de quien lo va a juzgar es el seguir los postulados legales que van a tener una evaluación constante por toda la sociedad, por la sociedad civil, por parte de los órganos que van a permitir a él llevar una evaluación constante. Es únicamente los postulados que establece la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y sobre todo algo muy importante, licenciado, los resultados que él produzca en el combate eficiente con el principio de objetividad, con lo que manda la ley del Ministerio Público y los resultados que él produzca. Eso permitieron su reelección, los resultados que él produjo en esa lucha y ese combate a la criminalidad. Meses antes de que se produjera su reelección, él efectivamente dio un informe de toda su gestión y ese informe fue lo que también él permitió que se pudiese dar esa reelección. Si no hubiese dado esos resultados que pudieron ser palpables y efectivos, creo que el Parlamento no hubiera podido tomar esa decisión de forma efectiva en poder hacer la reelección de un segundo mandato para el fiscal general de la República. Bien, voy a hacer una pausa y en un momento ya con nosotros también el ingeniero Omar Rivera, que es el coordinador de la Asociación para una Sociedad Más Justa, para que hablemos de este tema de la reelección del fiscal Óscar Armando Chinchilla. ¿Qué rol debe jugar el fiscal adjunto, el señor Cibrián Bueso? También las determinaciones de la MASI, la acción de la UFESIC. Todo esto vamos a hablar de cómo el presidente de Guatemala ha pedido a la salida de la Sisi allá, que no dejó que ingresara tampoco al país el representante de la Sisi. ¿Qué repercusiones puede tener esto en el Triángulo Norte que forman Guatemala, El Salvador y Honduras? Se hablaba de mucho apoyo. El Salvador ya se fue con la China comunista. Guatemala dice no a la Sisi, solo Honduras ha quedado en medio. Con esto estaremos hablando al retorno con el ingeniero Omar Rivera y con el abogado Kenneth Madrid. Bien, continuamos, le damos la bienvenida a don Omar Rivera, coordinador de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Omar, bienvenido. Contento, Raúl, de estar aquí, contento de estar en Canal 11, en compañía de mi buen amigo y compañero Kenneth Madrid, para hablar de este tema tan importante para todos los hondureños. No hay duda que el Ministerio Público constitucionalmente es quien representa los intereses de la sociedad. De tal manera que si el Ministerio Público no interviene en una situación de transgresión de ley que afecte a la comunidad en general o a uno en particular, ya no tenemos quien por nosotros. En tal sentido, quien esté al frente de esas instituciones debe ser una persona que tenga características, como muy bien nosotros lo dijimos durante el proceso de elección del fiscal. Debe ser una persona honesta, una persona capaz, pero debe ser una persona valiente,
porque ahí la mora de acción penal que hay en contra de los fascinerosos del país lo obliga a confrontarse con narcos, mareros, corruptos, que trabajan en red y para lo cual se requiere mucha valentía. ¿Por qué se religió a Chinchilla? Porque dentro de los que se estaban postulando, y habrá que ser bastante crudos en lo que voy a decir, ninguno tenía mejores características de él para darle seguimiento al trabajo que se venía realizando. Yo creo que fue el principal argumento de los diputados. Es decir, los diputados creyeron que el fiscal Chinchilla tenía mejores competencias que el resto y por eso se le seleccionó para darle seguimiento al buen trabajo que él venía realizando, porque es una decisión soberana de los diputados. Y por el otro lado, porque creo que Chinchilla logró la valoración positiva de su gestión por parte de actores protagónicos en la vida nacional. Y me refiero fundamentalmente a dos. Uno, las organizaciones de la sociedad civil y el otro, la cooperación internacional. Muy pocos funcionarios tienen la oportunidad de recibir ese respaldo unánime por parte de los cooperantes y ese respaldo unánime por parte de las organizaciones que trabajan el tema de seguridad, justicia y lucha contra la corrupción en el país. Por ejemplo, el reconocimiento al buen trabajo del Ministerio Público que hizo en su momento Juan Jiménez Mayor, el reconocimiento en la lucha contra la corrupción. Yo creo que ese fue un factor determinante de colocar en el debate nacional esa idea indubitable de que se estaban haciendo bien las cosas. El reconocimiento por parte del gobierno norteamericano y sus agencias antinarcóticos, de dejar en claro que se estaba haciendo un muy buen trabajo en materia de lucha contra estos carteles del narcotráfico. Sirvió mucho de tracción a la candidatura de Chinchilla. Y por el otro lado, ustedes pudieron observar que a lo largo de los últimos 5 años, el apoyo de la academia, el apoyo de las universidades a Chinchilla, el apoyo de las iglesias a Chinchilla. Fue Solórzano quien en su momento, en un pronunciamiento público, claramente planteó la necesidad de dar una oportunidad a la reelección de Chinchilla y el apoyo desde la sociedad civil, dentro de los cuales nosotros podemos dar fe del buen trabajo que él hizo. Ahora, eso fue lo que propició su reelección. Ahora la carga sobre sus espaldas es mayúscula porque las expectativas son mayores y lo menos que podríamos esperar del fiscal Óscar Fernando Chinchilla es que haga un trabajo igual al que hizo en los últimos 5 años. Sí, abogado Kenneth Madrid, ¿qué piensa usted? ¿Qué función, qué presencia debe tener el fiscal adjunto? Bien, bueno, ya recordemos que la ley del Ministerio Público también le da facultades en lo particular al fiscal general adjunto de trabajar de forma específica en la acción administrativa del Ministerio Público. Pero recordemos también que ese binomio de trabajo que se desarrolla debe de funcionar de forma efectiva si existe una relación entre ellos de forma particular en la que hay una sinergia de trabajo que permitan a la institución darle de forma efectiva esa transmitir hacia todos los fiscales del Ministerio Público que hay una buena estrategia de trabajo. Me parece que el fiscal adjunto debe tener un papel más protagónico, debe tener un papel más preponderante. Recordemos que también puede hacer otras actividades en el Ministerio Público por delegación del fiscal general, no solo las labores administrativas que ya establece, sino que ya también puede hacer actividades de otra índole y también inmiscuirse en labores eminentemente que tengan que ver con la gestión fiscal, si son delegadas por el fiscal general. Queremos que puede servir de un desahogo
a las labores que también desarrolla el fiscal general. Creemos que si hay un buen binomio de trabajo, una buena estrategia de función en el Ministerio Público, pueden hacer una labor de forma más efectiva, coordinando acciones a nivel nacional, desarrollando estrategias de trabajo de forma más desarrollada. Y si desarrolla un papel de forma efectiva, tal como lo establece su ley orgánica del Ministerio Público, prácticamente el fiscal general desatendería todas las labores administrativas para enfocarse en una verdadera gestión fiscal efectiva, atendiendo todas las fiscalías especiales, todas las fiscalías nacionales y trabajando de forma efectiva con todo el staff de fiscales a nivel nacional y el fiscal adjunto atendiendo toda la labor administrativa que ya de por sí es pesada en el Ministerio Público. Y también las labores de personal que también a nivel nacional son bastante efectivas, que es un reto grande que se viene, licenciado Valladares. La certificación de todo el personal fiscal a nivel nacional. Creemos que el Ministerio Público ya no puede continuar si no es certificando a todo su personal. Y cuando hablamos de certificar, involucra tanto todo el personal que se encuentra actualmente en el Ministerio Público. Hablamos de fiscales auxiliares, fiscales especiales, fiscales jefes. También hablamos de investigadores de la ATIC y todo su cuerpo a nivel nacional, y que para ingresar al Ministerio Público sea mediante procesos de selección rigurosos, fuertes, en los cuales se pueda determinar que efectivamente al Ministerio Público están ingresando solo personas que tienen la más alta pulcritud, meritocráticos, y que solo está ingresando calidad a la institución. Solo así podemos garantizar que en los próximos años habrá un Ministerio Público de calidad y sobre todo brindando a los usuarios la mejor calidad de servicio. Se habla que puede haber alguna depuración en el Ministerio Público del personal. Sí, mire, lo que sí está claro, y lo decía yo ayer a algunos de sus colegas, es que en las distintas instituciones del Estado hay una gran demanda para la reforma y el fortalecimiento de capacidades. Pero usted no puede, Raúl, avanzar a un proceso de fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, aumento en el presupuesto o colocar herramientas tecnológicas en sus manos, si no previamente realiza un proceso profundo e integral de evaluación de la idoneidad del personal y la ansiada depuración de estos entes, porque si no, como lo decía nuestra buena amiga, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castells, es como alimentar a un monstruo. Si usted le coloca un muy buen automóvil, un muy buen sistema de radiocomunicación, si usted viene y fortalece la capacidad de conocimiento de alguien que no es idóneo por ser corrupto, por estar vinculado a bandas del crimen organizado, por tener bajo calibraje moral, o por en determinado momento tener falta de voluntad para hacer las cosas en procura de cumplir el mandato de representar los intereses de la sociedad, lo que está alimentando un monstruo. Entonces, claro que es pertinente la depuración del personal del Ministerio Público, y nosotros con regocijo hemos recibido la noticia de que el fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, le ha delegado precisamente al fiscal adjunto impulsar ese proceso de certificación, lo que implicará la aplicación de las distintas pruebas de confianza, la prueba toxicológica, la prueba psicofisiológica, llamada por todos polígrafo, la prueba patrimonial y la investigación. ¿Es necesario que se haga todo esto para toda la gente de la Fiscalía? Es fundamental, y todas las unidades, especialmente las más sensitivas. Por ejemplo, vea usted, en este momento en el cual existen muchas dudas respecto al comportamiento de los miembros de la ATIC. Usted ha escuchado, por ejemplo, ese escandaloso caso en el occidente del país. Usted ha escuchado, por ejemplo, todas las acusaciones por el uso de indumentaria de supuestas personas que no laboran en la ATIC. Pero para poder determinar y salir un poco de la duda, usted necesita, además de la investigación rigurosa, la evaluación de ese personal en su idoneidad. Y eso implica la aplicación de las distintas pruebas de confianza, la investigación de sus perfiles, la evaluación de su desempeño, y qué bien que el fiscal le ha delegado esa responsabilidad
a don Daniel Cibrián, porque esperamos mucho, Raúl. ¿De Cibrián? Sí, esperamos mucho de Cibrián Bueso. Yo lo conozco personalmente, conozco su familia y tengo mucha esperanza que va a hacer un mucho mejor trabajo que él quiso el anterior fiscal adjunto. Que yo, sinceramente, aquí y en muchos lugares lo dije, me pareció que tuvo un trabajo intrascendente, invisible, muy poco impactante en el desempeño institucional del Ministerio Público. Y no se puede ahí realmente tener una persona que no aporte lo que espera el pueblo hondureño, y ojalá Cibrián lo pueda, igual que el fiscal Chinchilla, hacer. Hay un reto ahí, y no solamente en el Ministerio Público, hay un reto en el Poder Judicial, hay un reto inclusive en la Fuerza Armada. Mostrar la voluntad que tuvo la policía. Vamos a un proceso de certificación. Y hoy que ya lo anunció el fiscal general y el fiscal adjunto, que van a certificar el recurso humano del Ministerio Público, no nos toca más que sentirnos sumamente contentos, de sentirnos sumamente animados por este paso que se va a dar. Además, necesitan identificar las brechas de competencia, porque hay muchas que se han abierto. Es decir, los delitos, Raúl, de hace 20 años no son los delitos de hoy. Usted, que ha sido director de medios de comunicación y que le toca ver, por ejemplo, en su integralidad el acontecer nacional desde hace décadas, usted ha de ver que los escándalos de hace 20 años no son los escándalos de ahora. Claro. Es decir, ahora las bandas del crimen organizado y las redes de corrupción son verdaderas estructuras de alta competitividad. Aquí ahí usted va a encontrar profesionales universitarios con maestrías, con doctorados, con experiencias, son capaces de hacer maravillas cuando se trata de delinquir. Entonces, del otro lado, lo que se requiere es un fiscal capaz, un juez capaz, un investigador capaz, para, como muy bien dice la adagio popular, para que no se la pongan, es decir, para que tengan la capacidad de poder enfrentar con éxito esta lucha contra los infractores. Quiero preguntarle a los dos, porque esto le interesa a la población. Las autoridades de Libertad y Refundación dicen que hay una limpieza social, que se están asesinando a los jóvenes. Don Omar, usted que está muy cercano a la policía, y ya que estamos hablando de la Fiscalía y de las autoridades de la Fiscalía, ¿cómo van a arreglar eso de delincuentes que se visten con uniformes de la ATIC, de la Policía Militar? ¿Qué se va a hacer? Eso es muy preocupante. No, definitivamente. Mire, yo he cuestionado mucho en varias ocasiones la ligereza con que este tipo de asuntos son tratados. No hay nada peor que una duda bien clavada. Es decir, eso mata cualquier tipo de credibilidad y confianza. Y en el caso particular de estos hechos, sin duda alguna, yo siento que ha sido tratado históricamente con mucha ligereza. Siento que este tema de la indumentaria le digo la verdad. Usted sabe que pero ni siquiera... qué bueno que está pensando así, porque yo pienso igual que usted, que pasamos la noticia, dicen que los que se metieron ahí andaban disfrazados con uniforme de la ATIC, y de ahí lo dejan así. No, y la pregunta es, ¿y quién se disfrazó? ¿Y quién les ayudó a disfrazarse? Es decir, yo no creo que los órganos de investigación criminal y de inteligencia del Estado no tengan la capacidad de poder identificar a estos que golpean el prestigio de instituciones que van en ascenso. Es decir, yo lamento muchísimo, porque he estado cerca de la ATIC a lo largo de los últimos años y yo sé el muy buen trabajo que ha realizado. Y lamento mucho que por un hecho como este, bochornoso a todas luces, tenga la ATIC que estar colocado en el centro de la duda, de la incertidumbre. Porque yo le aseguro que hay mucho hondureño que sí cree que quienes fueron ahí a sacar a esos muchachos son agentes de la ATIC. Pero por lo que dice usted, igual, que lo han dejado así. Claro, igual sucede cuando utilizan indumentaria militar o indumentaria policial. En el caso particular de la policía,
Yo no sé si usted recuerda hace algunos días. Antes que me recuerde eso, yo no he escuchado decir a nadie que todo aquel que se le compruebe que se presta para hacer esos uniformes imitación, le van a caer 5, 10, 15 o 20 años de cárcel. Yo no tengo claridad sobre la norma, pero alguien me explicaba, y no tengo por qué dudarlo, me decía que el delito es la posesión de la indumentaria y no el uso de la indumentaria, pero que el abogado nos puede explicar un poco más. Entonces, hay un problema de perfeccionamiento de la norma para poder sancionar. Me confunde la posesión y no el uso. Miren, yo no sé de tanto de eso, pero el razonamiento me dice, quien los hace, desde el que va a comprar la tela, claro, quien los hace, quien los fabrica, quien simula, sí, quien intenta, quien se pone de acuerdo, claro, para hacerlo con determinado, tiene que haber un delincuente. Quien los vende. Quien los vende, quien los compra y quienes los usan. Claro que sí. Totalmente, y quien encubre luego. Entonces, yo creo que ahí hay que perfeccionar un poco la norma. En el caso de la policía, hubo un escándalo hace 1 año y medio, cuando se descubrió que los uniformes de la policía tenían chip. ¿Se recuerda usted? Hubo un gran escándalo porque empezaron a decir que se estaban violentando los derechos humanos porque cada uno de los uniformes estaba seriado y tenía un chip de identificación que permitía por lo menos descubrir si ese uniforme era falso o ese uniforme era verdadero. Pero ahí hay un reto importante. Pero yo quisiera que tratáramos esto en 2 temas. Uno, el tema del indumentario, y luego el tema de estas ejecuciones que se están dando. En el tema del uniforme, por lo menos yo sí creo que debe haber una normativa particular, porque ya se está volviendo un patrón de conducta criminal la utilización de estos uniformes para simular que la autoridad es la que interviene. Y ahí el reto es no dejar estos casos en impunidad. Y como muy bien usted lo dice, si a la prensa se le olvida, si a la población se le olvida por un nuevo escándalo, a quien no debe de olvidársele es a la autoridad. Correcto. Sin lugar a dudas que el tomar con ligereza estos temas, como decía Omar, crea en la población evidentemente las 2 vías. No podemos afirmar ni negar en este momento muchas cosas, pero no podemos decir que, como se ha arraigado en la población la idea de que fue la ATIC, y posiblemente en la población muchos piensan que fue la ATIC quien sucedió eso. No podemos pensar que un organismo de investigación pueda andar en ese tipo de actividades. Creemos que todas las personas en este país, cuando afirmamos algo, tenemos que presentar una evidencia fuerte en ese sentido. Por eso, al afirmar ese tema, hay que presentar las evidencias correspondientes. Nosotros esperamos que el órgano de investigación correspondiente dé pronta respuesta a este tema, que esté trabajando de forma eficiente junto con los órganos de inteligencia del Estado en este sentido para dar respuesta clara quiénes fueron las personas que quitaron la vida a estos jóvenes, y que se dé pronta respuesta clara en este sentido. Con la pregunta que se hacía en este tema, claro, es imposible que la norma pueda comprender todos los supuestos que suceden en la vida diaria, ¿verdad? Es imposible, y por eso cuando sucede un presupuesto correspondiente, la norma ahí el legislador trata de incluir ese aspecto en una norma, pero las normas son de carácter global, de carácter general, y tratan de que un supuesto en forma particular quede incluido. Que en este caso las normas regulan este tema. Bueno, cuando suceda un aspecto como el que sucedieron con los jóvenes, bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí hubo engaño, ahí hubo otros presupuestos, en el cual la norma queda comprendido cuando se dé muerte a alguien prevaliéndose de muchas circunstancias, ¿verdad? Como las de premeditación, astucia, engaño, etcétera. Entonces ahí queda comprendido en este tema. Ya el hecho de la indumentaria en este sentido es irrelevante porque queda subsumido en el tipo penal mayor, ¿verdad? Que es el tipo penal que le da muerte, que es obviamente el bien jurídico vida, que es el mayor. Por eso ahí aplican varios principios en el derecho penal, que es el de especialidad, ¿verdad? Y el de subsunción. Luego, en el otro tipo penal específico, si usted hace uso de la indumentaria policial, nada más para ese tipo, pero no hay un tipo penal mayor, obviamente que
es el comprendido que ustedes hablaban de que usted tenía en posesión la indumentaria si no ha habido un tipo penal mayor. Si hay un tipo penal mayor, entonces se castiga con el tipo penal mayor que el de únicamente poseer la indumentaria. Pero obviamente que esto da lugar ahora a que el legislador se plantee la situación siguiente de poder regular varios aspectos a efecto de que pueda castigar con otras conductas el hecho de que se utilice la indumentaria para un fin en particular. Bien, eso en cuanto al uso de estos uniformes, pero vamos ahora a lo que decía don Omar. El tema de los asesinatos de jóvenes que están denunciando que es una limpieza social, las autoridades de Libre están anunciando también que son organismos del Estado y están acusando directamente a los cuerpos de inteligencia, a la policía. ¿Qué piensa Omar Rivera? No, mire, si técnicamente evaluamos el fenómeno de violencia contra los jóvenes, yo voy a tener que ser bastante crudo hoy en la mañana aquí. Es decir, en los últimos años, el promedio de jóvenes que mueren son arriba de 4 o 5 mil jóvenes al año. Es decir, aquí tuvimos tasas de homicidios que nos permitió tener cantidad de muertes violentas cerca de los 7.000 homicidios cada año. Más de 3/4 de estos muertos son jóvenes entre 18 y 35 años y de los barrios marginales en condiciones de pobreza. En tal sentido, Raúl, este fenómeno no es nuevo. Es decir, evidentemente ha existido una muerte significativa de jóvenes ante la vista y paciencia de las autoridades. Aquí nosotros lo hemos mencionado y en otras ocasiones. De cada 100 muertes violentas en el país, solamente 4 terminan en juicio oral y público y sentencia condenatoria. Usted tiene un 96% de impunidad. Suena tremendo lo que voy a decir, pero con 96% de impunidad, Raúl, cualquiera se atreve a ser sicario y a ser asesino. En tal sentido, ¿Cuánto de impunidad? 96% de impunidad. Es decir, o sea, hay un 4% de posibilidades que se den cuenta quién es el asesino. O sea, que llegue a juicio oral y público y que reciba sentencia condenatoria. Pero si usted se va detrás de ese 4%, va a encontrar que son los que son capturados infraganti, o aquellos en donde la familia busca darle tracción al proceso judicial. Es decir, aquí las deficiencias en materia de investigación son tremendas. Entonces, cuando usted tiene una condición casi generalizada de impunidad, este tipo de hechos son posibles, en donde frescos y campantes, un grupo de sicarios llega disfrazado de agente de la autoridad pública, toma a unos muchachos, los lleva y culminan asesinados. Entonces, el reto aquí es, en primer lugar, el Estado debe, frente a esos casos emblemáticos, tener una respuesta para despejar dudas. Y en segundo lugar, frente a un grupo vulnerable como los jóvenes, debe de diseñar política pública en particular, porque es ahí donde está el problema. Es decir, es como cuando uno en el organismo tiene un problema de calentura, así se le denomina, la calentura o la fiebre, como lo dicen otros. Entonces usted está arriba de 36, usted tiene un problema que puede ser una infección. Hay que encontrar dónde está la infección, la causa de la infección, y atacar ese factor causa. En este caso, nosotros tenemos un problema de violencia que se ve reflejado en la hazaña en contra de un segmento poblacional que es el más afectado, que son los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, los más pobres, los que viven en barrios en condición de marginalidad. Entonces, la política pública, ¿ante quién tiene que ir dirigida? A esos barrios, a esas comunidades, a esos segmentos, para poder comprender un poco más la dinámica y el fenómeno de violencia, atender esas causas, dar soluciones y de esa manera evitar que los mismos sean colocados en esta situación tan dramática. Una falta de respuesta concreta, una falta de respuesta particular a ese segmento poblacional
es simple y llanamente una muestra de colaboración por parte del Estado a que esta impunidad continúe. Yo me siento sumamente contento de que se están tomando algunas decisiones. Por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades de investigación criminal de la policía. Se están invirtiendo 25 millones de dólares en la construcción, ya uno está en funcionamiento, de 2 laboratorios de criminalística, ejemplo en América Latina. Se está, por ejemplo, creando una fuerza interinstitucional para atender el tema de maras y pandillas, que es un interés ahora bilateral con el gobierno norteamericano. Y se está diseñando toda una gran estrategia de prevención de violencia que ojalá no solamente quede en papel, sino que se fondee, que se coloquen recursos. Una acción integral de este tipo es fundamental, pero se debe de buscar tener victorias tempranas. Y esas victorias tempranas para generar confianza en la población es que ese tipo de casos, como los que hoy golpean la conciencia nacional, sean resueltos. Si este tipo de casos no son resueltos, el ánimo de la población se viene abajo, el nivel de confianza no se logra, la credibilidad no se obtiene y así es difícil impulsar acciones de mediano y largo plazo. Sí, el diputado Juan Carlos Elvir está para dialogar con nosotros, está en la línea. La elección del fiscal, la función de la fiscalía, la muerte de estos jóvenes que se está cuestionando en el país y las dudas en el occidente de Honduras sobre la muerte de una fiscal. Juan Carlos, diputado, buenos días, diputado por el Partido Liberal de Honduras, el diputado Juan Carlos Elvir. Buenos días, lo escuchamos. Sí, buenos días, Raúl. Buenos días, nuestros honorables panelistas. Solo hacer 2 comentarios que deberían ser de extrema preocupación en nuestro sistema. Nosotros aplaudimos y obviamente también votamos por la reelección del fiscal, pensando en la institucionalidad, pensando en las acciones de la Maxi, más que en la persona que está dirigiendo en este momento la fiscalía. Obviamente que el fortalecimiento de la institucionalidad es de vital importancia en estos momentos, sobre todo el tema del Ministerio Público. Pero quisiera hacer 2 acotaciones que son de vital importancia. No habrá ninguna acción de ningún gobierno tendiente a mejorar las condiciones de seguridad si no se atienden las condiciones de construcción de vulnerabilidad con respecto a ello. Y ese es el tema de la juventud en nuestro medio. Cuando le están señalando esos 21,000 jóvenes que han muerto en los últimos años y expresan claramente juventud, pobreza y exclusión, es la fórmula fantástica para generar los escenarios de violencia que estamos teniendo en estos momentos y que obviamente están demandando la reorientación de la política pública del gobierno en referencia a este criterio. No es posible que un gobierno que está invirtiendo en los últimos 4 años más de 1.500 millones de dólares en fortalecimiento de todos los aparatos de seguridad del Estado, que dan sus resultados, está bien, pero que también tienen tendencia a generar las amenazas contra el mismo Estado, en lo concerniente a la política de terrorismo de Estado, debido a que no hacen los mecanismos de compensación en el tema de componentes de salud, en los componentes de educación y formación para el empleo orientado hacia la inserción de toda esta juventud en el tema laboral. Creo que todavía hay una deuda pendiente fuerte. Y yo quisiera llamar la atención en algo también que en este caso particular que está tratando el Ministerio Público es de vital importancia. Sabemos y conocemos que aquí también en las organizaciones de crimen organizado hay acciones tendientes a manejar este marco mediático para reorientar y desprestigiar y descalificar la institucionalidad que está funcionando en contra de ellos. Acciones como las que se están mencionando de la ATIC, disfrazados, han sucedido en el pasado. Me recuerdo aquel diciembre del gobierno que hubo una matanza y eso pudo haber incidido en el tema electoral, pero también han sucedido otros acontecimientos graves. Lo que sí no puede desconocer el Ministerio Público y el gobierno en estos momentos es la acción del no esclarecimiento de la fiscal de corrupción que existió en Copán y que obviamente es una deuda pendiente que no ha habido ni siquiera una acción de contundencia de parte del gobierno tendiente a esclarecer este horrendo crimen, porque quien hace cualquier acción en contra de su misma institucionalidad y en alguna medida da dudas sobre la manipulación o no, que ya hay acciones
conducentes a demostrar que hay dudas debido a la discrepancia que hay entre medicina forense y lo que corresponde a la posición de la ATIC y los otros vicios que se pudieron haber manejado en la escena del crimen, da señales claras de que en la actualidad todavía necesita los contrapesos adecuados para buscar la manera de no violentar los derechos humanos y hacer acciones conducentes a oscurecer acciones que tienen tendencia a generar impunidad, en este caso en particular. Yo invitaría a ACJ, a cualquier otra institucionalidad involucrada en este tema, que se ponga especial atención, porque esos son crímenes graves y no ha habido una cabeza que haya rodado en esa acción. No hay una persona que se haya declarado o que haya dicho alguna acción, y ya han pasado varios meses, y es un acto grave ante la opinión pública, y obviamente deteriora la política del Estado, que tiene tendencia en este caso particular a generar un terrorismo de Estado y no a construir ciudadanía, como debe de ser el pensamiento de una sociedad civilizada en el caso particular. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad. Buenos días al diputado por el Partido Liberal de Honduras, Juan Carlos Servín, abogado. Bien, coincidimos en muchos de los aspectos con el diputado. Realmente que no podemos generar zozobra en la población con estos temas, hablando de forma particular con el tema de ATIC, sobre todo también con el tema de los jóvenes que él hablaba, y sobre todo porque, tal como nos referíamos anteriormente, el tema de generar zozobra con estos temas, ahora estamos en los tiempos en que si hablamos, debemos de hablar con cifras, con datos reales, con fundamento, con pruebas. Recordemos que ya hay informes del Banco Mundial donde han hablado que los países que han tenido altos índices de violencia o conflictos internos, el 75% de esos países han recaído un 25% nuevamente. ¿Por qué? Porque se aprovechan de estas situaciones de conflictos que suceden de forma aislada y generan en la población nuevamente un resquemor cuando hablan, por ejemplo, en este tema de que se mencionaba que son organismos gubernamentales los que ejecutan estos actos. Luego salen células de este tema, aprovechando este tema, y empiezan a generar esa zozobra en la población. Cuando eso sucede, se prolifera este tema y generan nuevamente ese caos en el país. Eso no puede permitirse en Honduras. En Honduras ya estamos en nuevos tiempos, en nuevas circunstancias, y únicamente se debe hablar con responsabilidad. Se debe hablar bajo fundamento, con evidencia y con sistemas evidentemente probatorios. Creemos que esa cultura debe de fundamentarse y debe suceder. ¿Cómo esto se puede evitar también? Con temas de coordinación interinstitucional. Y ahí enlazo un poco el tema de la pregunta que me hacía usted. Los órganos del Estado deben trabajar de manera coordinada. Debe haber una coordinación interinstitucional. Ya no podemos, incluso coordinación interna de forma eficiente. Ya no podemos permitir que en estos nuevos tiempos y en este nuevo mandato del fiscal Chinchilla, que existan pugilatos internos entre las mismas dependencias de una institución. Ya no podemos permitir que públicamente se ventilen situaciones internas de una misma institución. Debemos ahora esperar que efectivamente todas las investigaciones, todas las acciones coordinadas que realice una institución se realicen de forma eficiente, efectiva, coordinada, eficaz, y que tengamos resultados efectivos en las investigaciones de los casos concretos. Ya no podemos permitir tampoco en estos nuevos tiempos de que tengamos denuncias de la población de forma efectiva, en el cual alguien llegue, o los usuarios que son los efectivos del sistema o las víctimas vayan a preguntar por algún caso de forma efectiva de investigación y le digan que no lo pueden atender porque el fiscal anda de capacitación y está una semana fuera, o está 2 semanas de capacitación, y que regrese dentro de 15 días. Los casos están atados a la institución, no están atados a la persona. Entonces, estas formas eficientes y efectivas de trabajo que ya se están dando y han cambiado en algunas fiscalías, como la de delitos comunes, que tiene una forma distinta de trabajo y que tiene una forma efectiva ya. Entonces, queremos verlo replicado en las distintas fiscalías ya a nivel nacional. Recordemos que el proceso penal es una forma efectiva de resolver los conflictos penales, y las personas llegan ahí a que se busquen formas efectivas y mecanismos de resolver sus conflictos, y si se resuelven sin llegar a la jurisdicción penal, pues a los juzgados y tribunales, qué bien, de forma efectiva le habremos solucionado un problema menos a la sociedad. Entonces, ese es el Ministerio Público que queremos en los próximos 5 años. Claro. Ese es el Ministerio Público que queremos, eficiente, efectivo,
Y en esa medida queremos ahora de que vaya transitando hacia eso, y muchas de esas líneas las podemos ver en el plan estratégico que ha diseñado el Ministerio Público, pero queremos ir de las palabras, de las letras a la práctica. Eso es lo que queremos ver ahora, en este nuevo tiempo. Ahora, hay un tema importante que Juan Carlos lo mencionaba, un saludo a él hasta Santa Rosa de Copán, es el tema de atender los problemas estructurales. Mire, Raúl, Honduras tenía una tasa de homicidios cercana a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Promedio mundial es 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Usted puede bajar una tasa de homicidio de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes a más o menos 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es lo que establece el gobierno como cifra oficial avalada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Observatorio de la Violencia. Cuando usted baja esa tasa de homicidios de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, usted lo puede lograr con algunas recetas. Por ejemplo, la represión al delito, la saturación de las zonas calientes. Pero cuando usted llega a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y usted quiere bajar de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahí la receta es distinta. Ahí usted debe de continuar reprimiendo el delito, debe de continuar saturando los barrios que están calientes, pero aparejado a eso debe de mejorar sus sistemas de inteligencia, sus sistemas de investigación criminal, su fortalecimiento de capacidades de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Usted debe también, cuando ya quiere pretender estar a estándares de países desarrollados en materia de violencia, en materia de crimen y de delincuencia, estar presente en otros factores estructurales como la falta de oportunidad para los grupos colocados en situación de vulnerabilidad. Debe atender el problema de pobreza, debe atender el problema de desigualdad, porque los factores causa a ese nivel son de ese tipo, de tal manera que la lucha contra la criminalidad, que la lucha contra la delincuencia, que la lucha inclusive contra la corrupción no se circunscribe únicamente al papel que puede jugar la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Hay otros factores de tipo social que intervienen ahí, y eso en donde el conjunto de entidades del Estado debe articularse y debe complementarse para poder garantizar que el pueblo hondureño tenga una vida digna. Y es ahí donde se requiere que todos estén como en sintonía. Es decir, como que esto fuese una orquesta, porque vamos a tener un buen ministro de Seguridad, un buen director de la policía, un buen fiscal general, un buen fiscal adjunto, un buen coordinador de fiscales, buenos magistrados, buenos jueces, buenos defensores públicos, buenos agentes penitenciarios, buenos militares, buenos oficiales de las Fuerzas Armadas, para que todos en sintonía puedan tocar la melodía que todos esperamos. Pero si alguno de ellos, en lugar de andar defendiendo los intereses del pueblo, se dedica a delinquir, si alguno de ellos, en lugar de estar alineado con los intereses de la población y con el respeto de la ley, se dedique a transgredirla y aliarse con los fascinerosos, ahí tenemos un problema. Por eso era para nosotros tan importante que el Ministerio Público, lo que se había venido haciendo, se siga realizando, porque hubiese sido un retroceso tremendo que esa lucha frontal contra la corrupción, que esta lucha frontal contra el narcotráfico, que esa lucha frontal contra las maras y pandillas se pudiera venir atrás. Tenemos confianza en que el fiscal general hará un buen trabajo, tenemos confianza de que de aquí en adelante las cosas van a ser para superar lo que se hizo en el primer quinquenio, y para eso vamos a estar expectantes, para eso vamos a estar vigilantes. Vamos a hacer una pausa para luego hablar del tema de la UFESIC, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía de Honduras. El lunes tuve varios abogados hablando de la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, e inclusive ahí se mencionó a los miembros de la sociedad civil. Y también vamos a hablar de la denuncia que hay sobre el corredor turístico, que el presidente, como yo lo decía antier, ya ayer él dijo que van a investigar para ver si es cierto que hay irregularidades
y aquellos de coalianza que estén metidos en irregularidades que se alisten, que sin duda el presidente va a tomar decisiones serias sobre este caso. También la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de no más CICIG, del presidente de El Salvador, de irse con China y retirarse de Taiwán para recibir apoyo, y Honduras en medio sobre el Triángulo para la Prosperidad, pues ojalá que camine, pero lo veo difícil. Antes quiero repetir la información que transmitimos esta mañana de la muerte de la periodista Fara Robles. Ahí está en pantalla, teníamos un texto que me lo había enviado el ingeniero Luis Ricardo Vallejo. Aquí lo voy a buscar y le voy a dar lectura. Ha trascendido, ha muerto la connotada periodista sanpedrana Fara Robles, quien fue ingresada al Instituto Hondureño de Seguridad Social de esa ciudad en horas de la mañana por problemas de hígado. Falleció hace breves instantes. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y amistades, así como al gremio periodístico hondureño. Fara Robles, de tanta trayectoria en los medios periodísticos del país, amiga de todos nosotros, ha muerto. Que Dios la tenga en su gloria. Resignación cristiana a sus familiares y nuestras muestras de sincero pesar por la muerte de Fara Robles. La UFESIC, el lunes tuve los cuatro distinguidos abogados, consideran que la Fiscalía a veces hace algunas acciones que no son correctas y que también ustedes, la sociedad civil, de repente no están valorando bien esa reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal. ¿Qué piensan de eso? No, mire, nosotros lo que no queremos es que exista un punto de regresión. O sea, nosotros a lo que le estamos apostando es a que lo que bien se ha hecho continúe y a que no pretendamos a mitad del camino en esta guerra en donde todavía no hemos ganado todas las batallas, se pretenda quitarle el fusil a quien en determinado momento está procurando darle persecución penal a los delincuentes, a los fascinerosos, a los corruptos. Nosotros creemos que cualquier contrarreforma a esa apuesta que originalmente hubo para asfixiar a quienes transgredían la ley, nosotros no creemos que, nosotros creemos que no es correcto que ese tipo de decisiones se tomen en el Congreso. Especialmente, Raúl, porque cuando se dan este tipo de propuestas, este tipo de iniciativas, como las de ley de presupuesto, como querer modificar la ley de privación de dominio, ahora con este tema del Código Procesal Penal, da la impresión que se hace como consecuencia de una reacción que tienen los diputados a una acción de la UFESIC y el Ministerio Público. Entonces, mire, para nosotros que estamos como observadores de la vida nacional, cuando vemos que la acción por parte de la autoridad va en contra de la clase política de los diputados, y eso provoca que los diputados quieran modificar todo el marco jurídico que facilitaba la acción de lucha contra la corrupción, nosotros no estamos a favor, Raúl. Y lo decimos con absoluta sinceridad. Que alguna revisión hay que hacer, y Kenneth podrá ampliar al respecto. Que alguna revisión hay que hacer, seguramente sí. Que alguna revisión a la conducta de algunos jueces y magistrados, también. Pero no queramos matar una mosca con una escopeta. Es decir, no pretendemos echar por la borda todo lo bueno que se ha hecho, pretendiendo acomodar el marco legal que aplica al país en la lucha contra la corrupción. Eso es lo inaceptable y eso es lo que hemos dicho. Y muchas veces nosotros con quien nos confrontamos son con aquellos que defienden precisamente a los imputados. Y es lógico el rol mediático que juegan. Pero el rol de ellos es uno y el rol nuestro es otro. Abogado Kenneth. Sí, mire, las posturas nuestras, licenciados, son claras. Uno,
En ese sentido, el 184, estábamos viendo nosotros la iniciativa de ley. Se basa en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de casos donde fue condenado Chile, Ecuador, Honduras, pero son casos de cuando estos países tenían el sistema inquisitivo, o sea, el sistema escrito, que la justicia procesal penal de esos países eran escritas, como el caso de Honduras también. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí la iniciativa de ley tiene un mal fundamento, tiene un fundamento erróneo, porque, claro, estos países fueron condenados, incluido Honduras, pero el sistema procesal penal era escrito. En esos momentos, estos países no tenían límite a la prisión preventiva. Cuando una persona era acusada de la comisión de un ilícito, no había medida cautelar distinta. La única medida cautelar era prisión preventiva. Alguien era acusado de un delito y iba privado de la libertad para los delitos mayores de 5 años. Entonces, los fundamentos de la iniciativa de ley desde ahí son erróneos, no están correctos. Segundo aspecto fundamental que nosotros rebatimos de la iniciativa de ley, y vamos en forma específica al artículo 184. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que le establece y lo que le dice de forma particular es que debe revisarse los temas de prisión preventiva en el sentido de que no deben de ir atados a la gravedad de los delitos y que siempre debe de establecerse de que no deben la prisión preventiva debe de tener límites, que no debe de sobrepasar los límites de la prisión preventiva y que debe tener mucho cuidado en ese tema. Ya el Código Procesal Penal establece los límites de la prisión preventiva, establece que ya hay 2 situaciones fijadas, 1 año en forma particular para ciertos tipos de delitos va en proporción a la pena y 2 años como límite máximo para los delitos mayores. Y hay un límite extraordinario de 6 meses que lo establece ya la Corte Suprema de Justicia para justificaciones complejas. ¿Qué situación hay en forma particular? En lo cual ya establece delitos menores 1 año, delitos mayores hasta 2 años o 2 años y medio en forma justificada. Los límites están claros, licenciado Valladares. No hay, el Código Procesal Penal establece límites a la prisión preventiva. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales? Peligro de fuga, peligro de obstaculizar la investigación y que usted estando en libertad vaya a poner en peligro a las víctimas o testigos de los delitos. ¿Y en qué caso procede eso? Usted ve el catálogo de delitos que establece el código. Pero alguien que está acusado por narcotráfico, hay peligro de que se fugue. Alguien que está en ese catálogo de delitos, hay peligro de que estando en libertad obstaculicen la investigación o dañen a los testigos o víctimas del delito. Y eso lo hemos visto en la realidad. Hay un montón de testigos que han muerto, que los han matado, producto de que estando en libertad los imputados le dan muerte a las víctimas. Entonces yo creo que hay 2 cosas muy importantes para finalizar este tema. Creemos que no es el tiempo para hacer esa reforma, no es el tiempo. Si de forma efectiva el código nació sin ese catálogo, pero en 1999 y 2002 cuando entró en la reforma este código, no eran estos tiempos. Los jueces entraron por concurso, procesos de selección sólidos y eficientes, y no podemos olvidar algo fundamental. Y aunque duela decirlo, los tiempos del Consejo de la Judicatura dañaron un poco la independencia del Poder Judicial. Ingresó mucha cantidad de jueces al sistema sin procesos de selección eficientes y garantizados. Eso es un proceso en el que hoy tiene que permitirse que la Corte ya ha comenzado un proceso de selección y de certificación de jueces sin que tengamos un Poder Judicial certificado y en el que todos los jueces pasen por un proceso efectivo de validación de sus características curriculares, experiencia profesional, antecedentes profesionales y antecedentes laborales, y en el cual hayan también pruebas de confianza y pruebas de conocimiento. Si que eso suceda, no puede haber una regresión del 184. Si de hacerlo así, estamos también poniendo en precario no solo la vida de las víctimas, de los testigos, porque no hay una independencia judicial garantizada. ¿La UFESIC está haciendo totalmente lo correcto, lo que dice la ley, actuando en el marco legal, o ha cometido excesos como lo señalan algunos abogados? No, mire, es una unidad de reciente creación. Si bien es cierto, recibe la asistencia técnica de la MASI
y se le han brindado muchos apoyos, particularmente de la cooperación internacional. Habrá que ver que en este monumental reto de luchar en contra de la corrupción, como ahora se hace, algunos hierros podrá haber cometido en este proceso inicial. Y yo creo que es importante que los vaya, en la medida avance el tiempo, corrigiendo. Lo que sí nosotros valoramos como contrapeso a cualquier minucia al respecto es el trascendental acierto por parte del Ministerio Público de luchar en contra de redes contra la corrupción. Mire, antes nosotros veíamos como UFESIC, por ejemplo, veíamos cómo, por ejemplo, el Ministerio Público ejecutaba una acción aislada en términos de darle persecución penal a la corrupción en el país. Hoy identifican dos elementos que son importantes. Primero, el tema del patrón de conducta corrupta. Y dos, el tema de que estas redes funcionan como bandas del crimen organizado. Y cuando digo que funcionan como bandas del crimen organizado es que se distribuyen roles en distintos ámbitos de la vida nacional. Entonces, un acierto por parte de UFESIC, Raúl, es que no solamente se van al funcionario público, sino que también buscan quién participó en el acto corrupto desde el empresariado, desde la clase política. Y por eso usted ve redes completas en donde abogados, en donde contadores, en donde dirigentes políticos, en donde funcionarios públicos, en donde empresarios participan, y con eso usted no solamente golpea a quien metió la mano en la caja, sino que a quien planificó esa acción al margen de la ley. Yo tengo mucha experiencia, mucha esperanza de que la UFESIC va a constituirse en una unidad tan sólida de que al margen de que la MASI continúe o no en el país, las cosas van a continuar funcionando adecuadamente. Porque por un lado se tiene la voluntad política del fiscal general de la República, que les dé instrucciones concretas sobre lo que tienen que hacer, y por el otro lado tiene el apoyo técnico y la decisión para hacer bien las cosas en materia de corrupción. Y aprovechar este momento en donde la MASI nos va a brindar apoyo, porque usted recuerda que el convenio de la MASI en 2 años termina. ¿Qué rol juega el gobierno de los Estados Unidos en todo esto? Porque, bueno, ustedes, como nosotros lo sabemos, se habla que tiene bastante control sobre la Fiscalía de Honduras, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes de esos señalamientos que se hacen? No podemos negar, licenciado, que el gobierno de Estados Unidos es un aporte fundamental en la cooperación y el auxilio que le ha brindado al Ministerio Público. Es una labor fundamental no solo en las acciones de capacitación que ha tenido el Ministerio Público a lo interno. Ahora, en lo particular, hay una reforma profunda a la Escuela de Capacitación Fiscal, que está teniendo un aporte fundamental, y sobre todo las acciones de investigación que desarrolla el Ministerio Público con auxilio del gobierno americano, el asesoramiento también que ha tenido el Ministerio Público, y no digamos ahora con la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, que recibe no solo el gobierno norteamericano, sino de todos los gobiernos que reciben el aporte fundamental ahí para que ese conocimiento y esa internalización que pueda tener ahora el Ministerio Público con la experticia de los jueces internacionales, de los fiscales internacionales, que creo que esa es ahora una de las principales aportes que está recibiendo en esta nueva etapa de la UFESIC, que es transmitir ese conocimiento, transmitir ese aporte, y que sin lugar a dudas es hacia donde va enfocado todo ese aporte que el gobierno también norteamericano va enfocado a que quiere una fiscalía fuerte, una fiscalía donde vaya enfocada a perseguir los grandes flagelos que están azotando sobre todo al Triángulo Norte. Y no solo es Honduras, el Estados Unidos ha estado apoyando a todo el Triángulo Norte, y lo podemos ver también con el Plan Alianza para la Prosperidad que ha desplegado en todo el Triángulo Norte. Sobre eso el plan bueno, aquí me dice Adonai Castro desde Comayagua,
El licenciado Donay dice que es catedrático y productor allá. Pucha, ya don Omar Rivera adelantó que la MASI es para afuera que va. Voy a leer sobre esto de Guatemala y el Triángulo Norte, porque estaba El Salvador. No, yo lo que dije, Raúl, es que el convenio de la MASI termina en 2 años y hay que aprovechar el valioso aporte que la MASI le brinda al Ministerio Público. Estoy corriendo a la MASI. El hombre interpretó, Omar Rivera adelantó que la MASI es para afuera que va. No, no en absoluto. Yo valoro positivamente el trabajo de la MASI. Yo lo que digo es que hay que aprovechar que en 2 años culmina su periodo en el país. Están chivas los televidentes, ve. Bien, sobre esto del plan de la prosperidad, El Salvador, Guatemala y Honduras se habló mucho, pero ahora Sedén se fue con China, quitó a Taiwán, no le gustó a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, y ahora Guatemala quitó a la Sisi. Y voy a leer posiciones. El presidente Morales, estoy hablando de Jimmy Morales de Guatemala, expuso junto a su gabinete las razones de no renovar, por qué no se renovó a la misión de la Sisi. El gobierno acusa a la Sisi de ser una estructura paralela. Ahí está Jimmy Morales en pantalla. Desde Ciudad Guatemala, el gobierno de Guatemala defendió ayer jueves la decisión de no renovar el mandato de una comisión antimafias de la ONU y prohibir el ingreso al país de su jefe, a pesar de las duras críticas que provocó dentro y fuera del país. El presidente Jimmy Morales, en una declaración a la prensa, justificó la decisión al no poder alcanzar un consenso con el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, sobre la actuación del colombiano Iván Velázquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El mandatario aseguró que la presencia de Velázquez en el país es un riesgo al orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. En medio de la polémica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Penn, sostuvo ayer jueves una comunicación telefónica con Morales en la que le reiteró el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la soberanía de Guatemala. O sea que ahora están los norteamericanos diciendo que apoyan la soberanía de Guatemala, informó un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Al defender su postura, Morales dijo que la decisión de prohibir el martes el regreso de Velázquez a Guatemala fue recomendada por el Consejo de Seguridad Nacional y no violenta o rompe lo constitucional. Don Omar, ¿qué piensa de esta decisión? Bueno, y eso que usted dijo, que don Adonay lo decía, que la Sisi tiene... No estoy diciendo eso. Que la Sisi tiene 2 años más, dijo usted. No, la MASI en Honduras tiene 2 años más. Yo hago un análisis que posiblemente en un par de años tendremos que hacerlo en el país. Es decir, ¿valdrá la pena la continuidad de la MASI en el país? ¿Si habrán desarrollado las capacidades del Ministerio Público como para que pueda avanzar en esta lucha contra la corrupción solo? Si en 2 años nos damos cuenta, Raúl, que todavía hay largo trecho por recorrer, entonces habría que valorar esa extensión o no. Es una decisión de los países, de los gobiernos, de los congresos, inclusive de quienes reciben ese beneficio de asistencia técnica. Lo que yo he podido observar en Guatemala es que existe una valoración contraria entre algún sector de la clase política y otros grupos de la sociedad civil y operadores de justicia que piensan, por un lado, que la Sisi ya no debe de continuar en Guatemala y por otro lado que todavía hay retos y desafíos a cumplir y que se tiene que quedar. Ese debate que todavía no se da en Honduras, porque en Honduras todos estamos complacidos con el trabajo que está realizando la MASI a favor del Ministerio Público en este momento. Pero ese debate que se está dando en Guatemala, porque ya el término de conclusión del mandato de Sisi se va a cumplir, ese debate se está dando y ya se ha movido pieza. Y quien movió pieza fue el presidente Morales, Jimmy Morales, quien dijo que ya no va a renovar y que ya no desea que esté la Sisi en Guatemala, porque ya cumplió su ciclo. Otros sectores de la sociedad lo confrontan al respecto. Estuvo 10 años. Exactamente, y es ahí donde está el problema. Pero a pesar de haber estado 10 años, hay gente que cree que debe de continuar. Yo lo que digo es que hay un debate interno cruento
en donde la clase política, un sector, especialmente el más duro, quiere que se vaya y otro sector quiere que se quede. Pero ahí, como usted muy bien lo dice, los poderes nacionales, superficiales y oficiales intervienen en el debate, pero hay poderes fácticos allá que tienen un peso significativo, como el gobierno norteamericano. Y llama mucho la atención que el gobierno norteamericano ha dado algunas señales que generan algún tipo de confusión, ¿verdad? Sí, porque ahora está respaldando que la soberanía de Guatemala se respete. Exactamente. Entonces, es un tema que espero yo no vaya a acaecer aquí en su momento, cuando nos toque discutir sobre la pertinencia de la continuidad o no de la MASI. Yo espero que todos estemos conscientes que en 2 años la MASI concluye su labor en Honduras. Y si algún interés mayúsculo va a haber a que continúe con suficiente tiempo, debemos de buscar los consensos para no vernos en embarazosas situaciones como la que tienen nuestros hermanos guatemaltecos. Pero lo que está claro aquí, Raúl, es lo siguiente. La responsabilidad de darle persecución penal a los delincuentes en este país, la responsabilidad de investigarlos, la responsabilidad de acusarlos, de juzgarlos y de castigarlos, es de las instituciones nacionales, y hacia donde debemos avanzar nosotros es hacia el fortalecimiento de dichas instituciones. Y ese fortalecimiento se da depurándolas, reformándolas y fortaleciendo sus capacidades. Y ojalá estemos todos claros al respecto, porque sería dramático que estuviéramos nosotros a expensas de lo que hacen los extranjeros por el país. En realidad, uno debe de valorar la ayuda externa, pero le corresponde al policía, al fiscal, al investigador, al juez, al magistrado, al custodio penitenciario, hacer de este país un país en donde la impunidad no reine. Es responsabilidad nuestra, hay que aprovechar la ayuda de los amigos del extranjero, pero hay que estar conscientes que la labor es nuestra. Sí, para finalizar, poneme la nota ahí de Kelly. El presidente dijo que va a investigar esto del corredor turístico y que va a investigar funcionarios de Coalianza si se han metido en algún problema o han hecho cosas incorrectas, serán castigados aquellos funcionarios de Coalianza. Ha dicho el presidente que va a la investigación. ¿Tenés lo de Kelly, Fabricio? Bien, vamos con ello. Ante la denuncia realizada este lunes por la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre el contrato de concesión del proyecto del Corredor Seco, que está paralizado desde el año pasado y por el cual el Estado tendría que pagar $130 millones a la empresa constructora, el propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández, instruyó a la Coordinadora General de Gobierno por Ley, Marta Doblado, a que investigue este contrato, así como las 11 concesiones que en total el Estado ha adjudicado desde que se creó la Ley de Asociación Público-Privada. Me ha dado incluso a mí como Coordinadora General de Gobierno por Ley la instrucción directa de hacer una revisión, ¿verdad?, de todos esos procesos a fin pues de verificar exactamente si todo ha ocurrido en buena forma o si hay algún problema pues que merezca ser subsanado y mejorado. Por su parte, representantes de la ASJ alaban la decisión del mandatario de nombrar a su más alta funcionaria para revisar estos contratos, ya que según ellos la indagación realizada sobre la concesión para la construcción del corredor seco ha sido con toda la rigurosidad del caso. Es fundamental que las 11 concesiones que se han dado y las 15 que están por otorgarse se han sometido a un riguroso proceso de investigación para determinar si se ha cumplido a cabalidad con el marco legal aplicable y con la pertinencia de la sana administración. Representantes de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción piden que una vez concluida la revisión por parte del gobierno, se dé a conocer al pueblo hondureño lo que realmente ocurrió y si hay responsabilidad de algunos funcionarios, se les aplique la ley.
Si ellos son inocentes en esa situación, entonces no habría problema de que pues se abran las puertas para que se realice una investigación y se demuestre de que nada pasó. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Abogado, ¿qué en Madrid sobre este caso? Bien, no, efectivamente, ASJ realizó todo lo correspondiente al estudio del contrato del corredor turístico. Se verificó y efectivamente, como usted pudo apreciar, se emitió el informe correspondiente que se dio a conocer el día lunes y como se pudo apreciar, todos los hallazgos encontrados, pues efectivamente el informe se va a hacer la remisión al Ministerio Público correspondiente para que ellos determinen si hay existencia o no de algún ilícito, sí, que se haya cometido o no, pero sí somos de la parte administrativa del criterio de que sí hubo ligereza en muchas actuaciones, no se desarrolló el debido cuidado administrativo en cada uno de los pasos correspondientes que tenía que darse de acuerdo a la debida acción administrativa que se desarrolla correspondiente. Y bueno, ustedes pudieron apreciar en la presentación que se dio y en el informe que ya se encuentra establecido de que debieron haber tenido el cuidado correspondiente en cada uno de los aspectos administrativos que debió haberse desarrollado y no se hicieron tampoco los estudios correspondientes previos para poder realizar el otorgamiento de la concesión. Abogado, gracias por haber comparecido esta mañana. Un gusto, licenciado. Es un placer siempre estar acá en la entrevista. Gracias. Don Omar Rivera. Siempre es un gusto estar acá y motivar al pueblo hondureño que esté atento a los asuntos públicos. Dice allá la gente por mi pueblo, al ojo del amo engorda el ganado. Lo que quiere decir es que vigilante de lo que es nuestro, seguramente se administrará mejor. Y la administración pública la financiamos con nuestros impuestos. Por eso es importante estar atentos a todos estos acontecimientos y luchando a diario en contra de la corrupción y en procura de un buen gobierno. Gracias al ingeniero Omar Rivera, gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11, que tengan un feliz viernes, que estén bien.